Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras. Les damos nuevamente la bienvenida a esta sesión vespertina del 19º Taller Latinoamericano del Educador Popular, Seminario Latinoamericano de Riosal. Como comentábamos en la mañana, reiniciando nuestros trabajos presenciales después de 2 años de pandemia en esta experiencia que hoy haremos de manera mixta, tanto transmitiendo por medio de Facebook como aquí de manera presencial. Vamos a iniciar ya los trabajos de esta tarde con una conferencia magistral. Vamos para esto a darle la palabra a los micrófonos al maestro Antonio Castro López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE Lucha, que es quien moderará los trabajos de la conferencia. Recordarles que al término de la conferencia habrá el espacio para las preguntas y después tendremos también la presentación de un libro por parte de los compañeros del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, y enseguida tendremos la gala cultural. Vamos a hacer lo posible por transmitir toda la parte de los trabajos de esta tarde a través de los medios sociales, de las redes sociales. Y bueno, le pasamos el micrófono al maestro Antonio Castro López para que demos inicio ya con la conferencia, invitándonos a permanecer, compañeros, durante todo el momento muy atentos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar nuestra primer conferencia de este parte 2 del primer día, lunes 8 de agosto de este 19º curso taller del Educador Popular. Efectivamente, estamos transmitiendo a través de redes sociales, estamos comunicándonos a través de la plataforma Zoom con muchos compañeros, Facebook, YouTube, y en este primer panel tenemos el gusto, el honor, el compartir este espacio con el doctor Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. El tema central es la educación pública en México, sus libros de texto en el contexto de emancipación nacional. Queremos mencionar que hemos tenido una excelente relación, sobre todo que este movimiento decidió participar en la primera convocatoria que se emitió por parte de la Secretaría de Educación Pública en marzo-abril del año pasado, y en el cual participamos como innovadores en un conjunto amplio de compañeros. Miles de compañeros participaron, maestros, docentes. Después se emitió otra convocatoria, pero las necesidades apremiantes fueron el ir a trabajar a las asambleas estatales para la emisión de los libros de texto de educación básica, en el cual participamos en 20 estados del país, ¿sí? Con todos nuestros elementos que hemos trabajado de estrategias didácticas, materiales, y esto nos sirvió para estar en los 20 estados del país. Finalmente, el doctor aquí nos comentará, solamente estamos mencionando la participación propia de nuestro movimiento. Se nos convoca también a participar en las mesas académicas. Aquí me gustaría que separaran algunas compañeras que están participando en las mesas académicas con la Secretaría de Educación Pública. Adelante, maestras, sobre todo que son maestras, ¿sí? Entre algunas, bravo. Y muchos están a través de la plataforma checando, porque este momento para nosotros es muy importante, ¿sí? Sobre todo que el doctor Marx nos puede explicar cómo estaban los libros de texto, cuál era el contexto de su diseño, ¿sí?
También hay maestros. Sí, muy bien, está el maestro Noé y el maestro Reino Arredondo, uno de Michoacán y otro de... ¿Sí? Adelante. Y que nos explicara cuáles las batallas que hay en este momento, porque hay batallas políticas y pedagógicas, ¿sí? Y cuáles son las tareas que se tienen al momento, y nos gustaría ver también la ruta que existe en los próximos momentos con los libros que se van a emitir para los siguientes grados. Doctor, pues sin más, dejamos la palabra, adelante. Estaremos atentos a lo que nos plantea acerca de los libros de texto para la niñez y la juventud mexicana. Duro. Muchas gracias, compañero. Antes de iniciar, y ya que estamos en redes sociales, porque siempre soy muy injusto, ingrato con el Congreso de Bases y también con el magisterio, porque a veces en estos vaivenes pedagógicos, estas críticas, nos centramos en los contenidos, en los paradigmas educativos, en la gran transformación, y olvidamos o dejamos al último a los actores, a las personas que hicieron posible que llegáramos hasta este punto. ¿En qué punto nos encontramos? Tal vez a horas, tal vez a días de publicar, de que se publique un nuevo plan de estudios sobre un modelo educativo completamente diferente a lo visto en la historia de la educación en el país. Tal vez lo más cercano a ello serían las propuestas de educación popular que se proponían en las normales rurales o en subsistemas como telesecundaria, y en sus mejores momentos, en estos momentos ideales de propuesta teórica. Pero bueno, quiero agradecer porque todo lo que lean en el plan de estudios, ahora que se publique, que ya en redes sociales está compartiéndose un borrador del plan de estudios, ahora que lo lean publicado, todas las virtudes que vean ahí se las debemos a los maestros como el Congreso de Bases, que estuvieron en las asambleas, que se acercaron a la Dirección General de Materiales Educativos desde el día 1, que compartieron sus experiencias, las experiencias de Michoacán, de Querétaro, de Tabasco, de Veracruz, de Puebla, del mismo Morelos, que compartían sus experiencias y que sirvieron esas experiencias como detonante de lo que sucedió ahí. Entonces, todas las virtudes que vean en ese documento probablemente vengan de compañeros de congresos de bases o de compañeros maestros que asistieron a las asambleas y que desde sus realidades hablaron de cómo debía cambiar el modelo educativo. Y claro, todos los errores deben atribuírselos a esta horrenda burocracia en la que vivimos, a estos compromisos creados por décadas que no permiten un cambio educativo, una transformación plena. Pero bueno, paso a paso. Antes de ya entrar en el tema y en lo que vemos si podemos proyectar, si no los compañeros en redes sociales que sí podrán ver, no es mucho, solo son pequeños textos, yo los iré explicando, pero si se pueden ver, pues será mejor. Voy a leer un pequeño fragmento, justamente hablando de Emiliano Zapata, del libro Líneas y Trazos en torno del caudillo del sur, de un morelense, de Roberto de la Paz Román. Voy a leer un fragmento de su texto. Habla acerca del trabajo que se debe hacer con la recuperación de la memoria histórica y el papel que juegan los maestros en ese trabajo tan arduo. Dice: participo con agrado suriano en encuentros históricos y culturales en los que Emiliano Zapata es el tema. He disfrutado la lectura de algunos de los libros que llevan por tema el legado zapatista y sus implicaciones. Ahora considero que el actuar en la escuela debe estar apoyado por la lectura diaria. Recordar el suceso, hoy lo creo, no debe bastar con el programa comunitario o escolar. Se requiere ubicar en la dimensión humana y social a este gran personaje y mostrar que el orgullo zapatista no es solo porque vivió, luchó o murió en estas tierras,
Recordar que la lucha por la tierra contra quienes ven el despojo contra los más vulnerables como un acto de supremacía está viva, y que honrar desde la palabra escrita también es la forma de luchar. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! Muchas gracias, Roberto de la Paz, por el texto. Leer es el camino, como él bien menciona. Inicio, ojalá que nunca más vivamos con miedo o con esperanzas. En verdad, lo que les deseo es que vivamos con certezas. De ahí quiero partir, y para hablar de estos libros de texto, de las políticas educativas en el momento en el que nos encontramos. Pareciera que, y lo vemos mucho en el debate político alrededor de la educación, que debemos de estar entre esas dos líneas, o con el miedo de que al parecer íbamos por buen camino y que todos los avances en la calidad educativa que en la época neoliberal, en estos más de 20 años se habían desarrollado, pues estamos a punto de perderlos por darle paso a una comunidad y abordar los contenidos ya no desde una cuestión diluida, segmentada, fragmentada, llevándola solo a una capacitación de un capital humano propicio o apto para la industria, sino ahora abordar los contenidos a profundidad en relación con las crisis sociales que vivimos. Pareciera que este cambio en el modelo educativo, donde ahora ya no se centra en un dominio de contenidos de manera abstracta y segmentado, sino ahora se centra en una resolución de problemas por medio de los contenidos enciclopédicos, pareciera que es una gran ruptura. Por eso hay mucho miedo, o al menos se provoca mucho miedo a cierta población docente de que vamos a perder mucho en este cambio de modelo. Y por otro lado, la otra línea es la línea de la esperanza, que pareciera que ahora sí el cambio del modelo educativo va a llegar profundamente a la Secretaría de Educación Pública. Vamos a salir de la precariedad laboral, las instituciones como si fuera un acto de magia. Al momento de publicarse este plan de estudios, mejorarán las aulas, mejorarán los salarios, mejorarán las becas, mejorarán las condiciones de las casas, y entonces lograremos aquella excelencia educativa que está planteada en el artículo 3 y en la Ley General de Educación. Ojalá que dejemos este ambiente de vivir con miedo o vivir con esperanzas y cambiemos por otro, hacia vivir con las certezas de lo que en realidad tenemos, y ya dejemos de lado esas dos fantasías. Para reconstruir la escuela pública mexicana se necesita sin duda iniciar con la revalorización del docente. Este debe ser un sujeto que ame la sabiduría y no como un operador superficial centrado en el entretenimiento o como un capacitador de un capital humano destinado a la precariedad laboral. Esto lo digo porque las reformas anteriores, y voy a hablar de educación básica, desde los años 90, desde la del 92 hasta el 2017, vimos estos dos fenómenos. Ir generando mecanismos que venían heredados del ámbito empresarial para poder generar un capital humano lo más rápido posible que sea productivo en el ámbito industrial, por un lado. Y por otro, un montón de metodologías para la enseñanza centradas en el entretenimiento de los estudiantes. Vimos cómo se devaluaban ciertas áreas de estudio, desaparecía la historia, las matemáticas, las ciencias naturales, dando paso a actividades superficiales, convirtiendo la escuela, el aula, como si fuera en un centro de entretenimiento donde el estudiante pudiera pasar las mañanas disfrutando el día, y en donde el profesor solamente era un mediador de cierta información, donde el mismo modelo educativo no le permitía llegar a la profundidad necesaria. Entonces, creo que es fundamental, si estamos reconstruyendo la escuela pública, y eso va a ser fundamental, recuperar la escuela pública gratuita y laica y colocarla en una situación equiparable con la privada
privatización que se venían dando en estas décadas, va a ser fundamental que se recupere al docente. El docente como un sujeto centrado en la sabiduría, centrado en los contenidos, centrado en las estrategias pedagógicas que puedan llevar al alumno a un desarrollo científico Se necesita una escuela sólida para una sociedad líquida, para una sociedad que hoy vemos quemada. Todavía no tenemos. Bueno, se ve un poco, tal vez se haga tarde y logremos ver la presentación. Todavía no pasen de la 1. Quedémonos en la hoja de introducción. Ahora les explico. Les decía, necesitamos una escuela sólida para una sociedad líquida, una sociedad que hoy vive el síndrome del burnout. ¿A qué me refiero? Hace unas décadas, yo recuerdo mi padre, mi abuelo me platicaban de su situación de vida. Mi padre tan solo tuvo 2 empleos en su vida, bueno 3, inició como campesino, después fue bolero en Ciudad de México cuando migró del campo a la ciudad y después entró a Comisión Federal de Electricidad. Ahora debo decirles que ya mi abuelo nunca dejó de ser campesino, es decir, veníamos de unas generaciones donde se especializaba el sujeto en una labor y esa labor le dio a mi abuelo para tener 10 hijos y a mi padre ya para tener solo 3. Pero lo interesante es como han ido avanzando las generaciones, cada vez vemos que la precariedad laboral se amplía. Los salarios cada vez alcanzan para menos y ahora el ciudadano está acostumbrándose a tener flexibilidad laboral, la misma flexibilidad que nos pedían en los planes y programas anteriores, es decir, que hoy tal vez vas a trabajar como dependiente en un Oxxo, en unos meses en Electra, en otros vas a entrar a una empresa y vas a ser operador de una línea de trabajo en la maquila y así a lo largo de tu vida laboral de 30, 40, 45 años habrás pasado por 40 trabajos diferentes sin generar antigüedad y entonces la capacitación que hoy se pide para esta mano de obra, para este capital humano es que sea capaz de ser flexible, de adaptarse a las necesidades de la empresa. Esto es muy interesante lo que sucede en esta sociedad, porque lo que genera es un ciudadano dócil, que aprende que no tiene que luchar por sus necesidades, que no va a ir a exigir al patrón que le dé un buen salario, que le dé sus prestaciones, sino que sabe que solo estará un tiempo en ese trabajo y después tendrá que cambiar. Y es muy interesante cómo esta misma flexibilidad que se emplea, que se solicita en los trabajadores, es la flexibilidad que se solicitaba en los planes de estudio. Y estudiantes que desarrollen ciertas habilidades que los hagan flexibles, que no profundicen en los contenidos, que no se preocupen por cómo llegamos en esta situación de colonización a este punto, de cómo funcionan las matemáticas, las físicas, conceptos que ya hasta parecen anticuados, pero que cuando vemos a los sujetos que dominan el poder y cuando vemos las instituciones privadas a las que asisten, vemos que siguen teniendo, pues ellos sí estudian literatura, ellos sí estudian historia, estudian química, estudian física, estudian matemáticas en aquellas escuelas, claro, porque es información que les será útil para entender el mundo y dominar a aquellos que no van a entrar, que no van a tener la oportunidad de tener esos conocimientos. De ahí la importancia del cambio del modelo educativo. No se trata de ir segmentando, fragmentando o diluyendo los contenidos, más generando habilidades que hagan del sujeto un sujeto flexible que soporte la domesticación empresarial. No, lo que se intenta es recuperar todos esos conocimientos perdidos y ponerlos al servicio de la comunidad. Pero ese servicio debe ser muy importante, que este servicio es un servicio de emancipación social. Entender que todos nosotros somos presa de algo, ya sea presa de los medios de comunicación que me dicen que me tengo que comprar esta chamarra, que estos pantalones porque son de marca son los que debo traer puestos, que este celular es el bueno para este año y el que debo de consumir. Entonces soy preso de los medios de comunicación. Tal vez soy presa de una cuestión ideológica, tal vez soy presa de un patrón que me explota todas las semanas, todas las quincenas, tal vez soy presa de una situación patriarcal, machista, que hace que abuse en mi familia. Somos presas de un montón
montón de cosas. Y la educación debe estar al servicio de los conocimientos, de liberar la mente del sujeto para reconocer todos esos elementos que lo tienen cooptado, que lo tienen colonizado. Esa es la importancia de este cambio del modelo educativo, esa recuperación de los contenidos, pero no solo para una cuestión enciclopédica, sino contenidos que estén al servicio de la comunidad en esa emancipación. De la escuela no debe salir trabajadores sumisos, ni sujetos consumistas, sino sujetos críticos, conscientes de los problemas que vivimos. Debemos ser ciudadanos sin miedo, sin esperanzas, dueños de sí mismos, no sujetos atados. Vuelvo a tocar el tema de la esperanza, porque vivimos en un país donde estamos acostumbrados a vivir con esperanza de que tal vez el día de mañana voy a encontrar un trabajo, que tal vez ahora sí me voy a encontrar a un patrón que sí me va a pagar el seguro médico, que me va a comprar las botas, que me va a dar las prestaciones de ley. Tal vez sí vivo con esa esperanza. Debemos, al menos en el ámbito educativo, dejar la cuestión de la esperanza por la certeza. La certeza de la historia, la certeza de las matemáticas, de la física, de la química, al servicio de la comunidad justo y la búsqueda de esa emancipación. La alta cultura y la baja cultura hay que tener mucho cuidado con ella, porque unos pocos tienen acceso a la información enciclopédica en totalidad, mientras que la gran mayoría tan solo recibimos una educación técnica, y eso se tiene que resolver en las aulas. No puede ser que sigamos viviendo este debilitamiento de las infraestructuras. Aquí tenemos compañeros de bibliotecas, está el mismo Roberto de la Paz, que se dedica como mediador, y hemos visto de los años 90 para acá el auge y el fin, por ejemplo, de infraestructuras tan valiosas como las bibliotecas públicas. En momentos donde llegaban acervos y parecía que se iba a democratizar el libro, hoy vemos las bibliotecas públicas abandonadas. Vimos en los periodos de Fox, por poner un ejemplo, cómo las adquisiciones de libros se hicieron a través de asociaciones civiles para beneficiar a ciertas agrupaciones y ciertos sellos editoriales. O por ejemplo, ya en el periodo de Peña Nieto veíamos cómo en lugar, y aquí hay bibliotecarias que no me dejarán mentir, en lugar de comprar libros que se necesitaban para democratizar la información, para que no solo unos cuantos pudieran tener acceso a ella, sino que toda la población pudiera acercarse a ella, pues bueno, en lugar de comprar libros, ¿qué comprábamos? Y no me dejará mentir la compañera, revistas. ¿Qué revistas se compraban? Me imagino que revistas de medicina para estar al día de los avances o de ciencia, no. Comprábamos nexos y letras libres para todas las bibliotecas públicas, y no era por la calidad, que hay buenos contenidos a veces en esas revistas, sino porque convenía para aquellos sellos editoriales estar vendiendo, estar acomodando las revistas en las bibliotecas públicas. Entonces necesitamos que esta fragmentación, esta brecha que hay entre la alta cultura, y estoy pensando en estas escuelas privadas que tienen todo, aula de medios, bibliotecas, gimnasio, y todos los servicios que tiene la educación privada versus la educación pública, que cuando pensamos en esta secundaria tiene su biblioteca. ¿Qué acervo tiene la biblioteca? ¿Da el servicio de préstamo de libros? Tenemos una biblioteca pública aquí. ¿Cuándo fue la última vez que recibió libros esta biblioteca pública para la comunidad? Bueno, debemos hacer que la alta cultura de la alta sociedad, de la sociedad que tiene los recursos, no haya una brecha tan amplia con la baja cultura, sino que sea democrática, que los libros que puede consultar una persona que tiene recursos económicos sean los mismos a aquella persona que se encuentra en precariedad laboral. Para eso está el Estado, para lograr una democratización en el acceso a la información, y la educación pública es fundamental. De ahí la importancia en esta nueva escuela mexicana de la recuperación de la escuela pública. Es fundamental. Y ya con esto ya voy a entrar, ya que veo que ya tenemos la presentación, a cuestiones que veía pensando que son modulares, debemos entenderlas. Son elementos que vamos a tener que ir resolviendo.
para poder tener este rescate de la educación pública. No será cosa sencilla. La Secretaría de Educación Pública le cuesta trabajo enfrentar estos temas, le gusta mirar hacia otro lado, ver como que al mirar hacia otro lado, hacer negocios por debajo de la mesa, aquellos ciudadanos no se darán cuenta de la precariedad en la que se están encontrando la educación pública. Pero debemos encontrar cómo resolver las siguientes cuestiones. Olvidar el objeto de estudio y centrarse en el sujeto debe ser cosa del pasado. Debemos ver que lo importante de la educación pública es el reconocimiento de esos contenidos y la profundidad que se desarrolla en ellos. No el desarrollo del sujeto, no dejar al sujeto en libertad y que sea el estudiante el que tome las decisiones de cómo va a construirse como sujeto. No, el hecho fundamental son las cuestiones, los saberes y los conocimientos que se convierten en saberes. Entonces, punto número 1 es que debemos centrar el objeto de estudio en esos saberes y dejar de lado estar reflexionando tanto sobre los sujetos y vernos como mediadores. Debemos ser sujetos que dominen los contenidos, los maestros. También debemos de dejar de lado la infantilización que vivimos en metodologías o en praxis educativas, donde, vuelvo al punto, en esta brecha entre alta cultura y baja cultura, pareciera que en la educación privada ahí sí pueden abordar hechos de la historia, de la ciencia, de la física, de la química, mientras que en la educación pública tenemos que jugar, tenemos que entretener. No, necesitamos quitar esa infantilización que hay en la educación pública y tomarla como algo serio. Debemos de hacer algo sobre la precariedad laboral. No puede seguir existiendo estas diferencias, estas castas que hay en el magisterio, donde por un lado tenemos a los investigadores nacionales, a los profesores universitarios, y en la escala más baja tenemos a la educación indígena, a la educación especial, a la educación preescolar. Debemos hacer que desaparezcan estas castas educativas porque todos somos docentes. Debemos de hacer algo sobre la cuestión de la infraestructura, recuperar servicios en la escuela como se soñaba en época de Vasconcelos. Vasconcelos llegó a tener un sueño, llegó a soñar igual que Torres Bodet, que si no se podía armar una escuela en la comunidad, con que se armara una biblioteca, que tuviera los conocimientos, que tuviera los libros de historia, de matemáticas, de física, de química. Ese centro, esa biblioteca, serviría como detonador para la comunidad. Esa idea tenía positivista Vasconcelos de la posibilidad que daba el conocimiento. De ahí que inicia él no armando escuelas, reconocía el capital que se requería para empezar a armar toda una campaña nacional para dar educación laica, gratuita, pública en todo el país, democratizar la educación. Entonces, ¿qué hace? Empieza armando bibliotecas. Y hoy, ¿dónde están los servicios bibliotecarios? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los conocimientos? Nos venden la idea de que aquí está todo. No, aquí no está todo. Y aquí está el gran engaño. Aquí hay mucha manipulación. ¿Se puede llegar a la información? Sí se puede llegar, pero se necesita un sujeto maduro que sea capaz de sortear las múltiples tentaciones que hay en estos dispositivos. Tentaciones para ir hacia cuestiones de entretenimiento, cuestiones de consumo, en donde la información, si yo estaba buscando, por ejemplo, el valor y tenerlo en mi teléfono celular, pienso ya como maestro, ahora piense como estudiante, lo que tiene que sortear el estudiante para poder llegar a esa información. Es muy probable que después de unos cuantos clics acabe siendo presa de una situación de consumo, que esté ya en YouTube, que esté en TikTok, que esté en Facebook, que esté en Mercado Libre, que esté en eBay, que esté en Amazon, que esté consumiendo información para adultos, consumiendo mentiras. Es decir, hay que recuperar ciertos servicios que son fundamentales para la democratización de la educación. Uno de ellos es el acceso a los libros. Y por último, hay que seguir discutiendo sobre la praxis educativa y las metodologías que tenemos para los procesos de enseñanza. La educación no puede centrarse en el entretenimiento. Está bien, debemos de hacer de las aulas un lugar de bienestar,
donde sin duda yo no puedo estar bien si mis alumnos están mal, si no tienen comida, pero no puede convertirse el aula en un lugar exclusivo de entretenimiento. De ahí la importancia de la recuperación de los contenidos. Ahí es un elemento fundamental de los procesos que se dieron en época neoliberal en la cuestión educativa. Cómo ir diluyendo ciertos contenidos para que el ciudadano no se enfoque en ellos. Perdimos la cuestión de la memoria histórica, perdimos cuestiones básicas de ciencias naturales, entonces hay que recuperarlas. Ahora sí, ya que tenemos, parto de un pequeño texto, voy a ir rápido porque quiero centrarme en lo que estamos haciendo en el libro de texto y en especial en cuestiones de retórica. Dice la introducción, leo a Bourdieu: la política neoliberal puede juzgarse hoy por los resultados conocidos por todos, a pesar de las falsificaciones basadas en manipulaciones estadísticas que quieren convencernos que Estados Unidos o Gran Bretaña llegaron al pleno empleo. Se alcanzó el desempleo en masa, apareció la precariedad y sobre todo la inseguridad permanente de una parte cada vez mayor de los ciudadanos. Aún en las capas medias se produjo una desmoralización profunda ligada al derrumbe de las solidaridades elementales, incluidas las familiares, con todas las consecuencias de ese estado de anomia, de delincuencia juvenil, de crímenes, de droga, de alcoholismo, regreso de movimientos fascistas, etc. Se destruyeron las conquistas sociales y hoy se acusa a quienes las defienden de ser conservadores arcaicos. A todo esto se agrega la destrucción de las bases económicas y sociales, de los logros culturales más preciados de la humanidad, la autonomía de los universos de producción cultural respecto del mercado, que no había cesado de crecer a través de las luchas y sacrificios de los escritores, artistas y sabios, se halla cada vez más amenazada. Lo que le señalaba. Aquí podemos ver a Bourdieu que en el 2016 hacía un recuento de cuál fue el resultado de todas estas políticas neoliberales. Él lo hace desde el ámbito económico, antropológico y social. Y algunos, lo he visto en la prensa, llegan a decir con mucha, pues cómo decirlo, hasta siendo sinvergüenzas, ¿no? Con mucha mezquindad, llegan a señalar que el neoliberalismo no llegó a lo educativo, que eso es una fantasía, que la educación giró hacia otro lugar, pero que el neoliberalismo en la educación no se dio. Y nosotros sabemos que sí. O sea, nosotros lo vivimos en las aulas, la precarización que se fue dando en el sector educativo. Primero, desaparición de servicios. Ya no teníamos lo mismo, ya no llegaban la misma calidad de los materiales educativos. O sea, todos recordarán, mi padre recuerda sus libros de texto, yo todavía llego a recordar los de los años 90, los últimos, que digamos que tenían todavía esta profundidad en ciertos contenidos. Pero ahora pregúntenles a las nuevas generaciones o nosotros ya como docentes frente al grupo desde la praxis, ¿qué calidad tenían estos materiales educativos? ¿Hasta dónde los utilizábamos? ¿Hasta dónde lo que se desarrollaba ahí tenía pertinencia con lo que habíamos aprendido, ya sean normales o en universidades? ¿Hasta dónde los temas que venían marcados en los planes y programas respondían a todo el desarrollo de la ciencia, a todo el desarrollo ya, digamos, de los saberes locales, regionales, un reconocimiento de los otros, reconocimientos de las historias locales, de los regionalismos? No había nada. Lo que veíamos era poco a poco cómo se iba diluyendo todo para el desarrollo de ciertas habilidades sociales, habilidades tecnológicas, que en teoría harían del sujeto un sujeto flexible, apto para el entorno en donde vivimos, un entorno global, donde al parecer, pues hoy amanecemos en Morelos, y mañana, pues no sé, en París, me imagino, y pasado en Cracovia y así, ¿no? Como estamos en un medio así, entonces tenemos que ser sujetos flexibles, sujetos que se adapten a las diferentes circunstancias y que puedan tener un pensamiento crítico. Bueno, ¿en qué acabó eso? Y es en verdad triste que en esas mismas evaluaciones que hacen los mecanismos de certificación internacionales centrados en este modelo económico como la OCDE, hoy nos digan
que los estudiantes no pueden reconocer cuándo es un dato histórico o cuándo es un hecho científico de una opinión. Cuando ponen estas pruebas y hacen que el estudiante, por ejemplo, en el área de español, reconozca la diferencia de opinión a una verdad científica, el sujeto no sabe reconocerlo. Eso es todo este proceso de ir debilitando los contenidos, de que el sujeto no profundice, no aprenda, no genere el desarrollo neuronal para lograr enfrentar esos contenidos. ¿Qué sucede después? Pues claro, puede venir un boletín o un periódico, lo que sea, a decir una opinión y la comunidad aceptará que aquello es verdad. Y entonces empiezan estos procedimientos de manipulación. Bueno, eso decía Bourdieu. Ahora, yo quiero abordar la cuestión de los libros de texto que estamos haciendo. Pasamos a la... Exacto. Hacia la cuestión dialógica. Y creo, compañeros, que vale la pena reflexionar sobre las diferencias entre dialogismo, dialogicidad, tal vez no llegue hasta ahí, ya en una cuestión de colonial, tal vez me voy a quedar en dos elementos, pero valdrá la pena para profundizarlos con calma. Dialogismo y diálogo. Algunos creen que ahora, digamos que el compañero Tony y yo nos ponemos a platicar y ahí estamos generando una cuestión dialógica. Y si lo hacemos en el aula, entonces hay una cuestión dialógica. Pero hay una diferencia entre entablar un diálogo y entablar un diálogo dialógico. La cosa no es sencilla, vamos a tratar de entenderlo. Dice Mikhail Bakhtin, uno de los principales teóricos sobre la cuestión dialógica. Decía Bakhtin, es muy interesante la vida de Bakhtin porque él es un heredero o digamos la segunda etapa del materialismo histórico ruso. Pero ya cuando él empieza a desarrollar su teoría sobre dialogismo, va a ser muy castigado ya en la Rusia de Stalin y va a tener que irse, bueno, en realidad lo van a mandar a Siberia como maestro de secundaria, como castigo de las ideas que estaba desarrollando, que llevaban a otro punto de entendimiento a la comunidad y las relaciones que se daban, relaciones más horizontales, no de autoritarismo vertical del poder hacia el pueblo. Entonces, cuando él empieza a desarrollar estas ideas de cómo se desarrolla el dialogismo, cómo se da la vida de las palabras, los intelectuales de la época y aquellos que tenían el poder, pues ven aquello como un peligro y entonces le dan su clave en una escuela secundaria en Siberia y lo obligan a irse allá y allá va a desarrollar toda su teoría, apoyado de la biblioteca de su centro escolar. De ahí la importancia de tener una biblioteca y tener los libros. De ahí se ve interesante que todos sus manuales que saca sobre dialogismo, los ejemplos que da son de literatura clásica, de literatura grecolatina, literatura española, habla del mismo del Quijote, de la Celestina, de literatura clásica rusa, europea, occidental. ¿Por qué? Porque eran los únicos libros que tenían alcance en la secundaria. Tenía una, en su secundaria donde trabaja, tenía una biblioteca básica y con base en esos documentos él analiza las diferencias, cómo funciona el lenguaje, cómo nos desarrollamos con él. No voy a llegar a Chomsky, me voy a quedar solo hasta ahí, pero espero que valga la pena. Él decía, Bakhtin, dice, ser quiere decir comunicarse. Ser significa ser para otro y a través del otro para sí mismo. El hombre no posee un territorio soberano interno, sino que siempre y por completo se encuentra en la frontera. Al mirar en su interior, mira a los ojos de los otros, o bien a través de los ojos de los otros. Yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen la autoconciencia se determinan por la relación con la otra conciencia. Ser es ser para otro y a través del otro para mí. Yo sé que es difícil, ahí se alcanza a ver, espero que la puedan ver la cita, pero vale la pena reflexionarla. En especial en este ambiente de consumo que vivimos individualista, donde qué ser para el otro ni qué 8 cuartos, yo soy para mí. Y lo importante en este mundo es que yo esté bien.
y después que estén bien mis seres queridos. Así que ser para el otro lo mínimo. Y tenemos los medios de comunicación, los medios de consumo, que no están haciendo estas referencias constantes de la implicación del otro. No, nos están bombardeando. Tú puedes, el mundo es tuyo, es tan solo que te decidas. Está ahí al alcance de un clic, al alcance, a la vuelta de la esquina. Ve y conquístalo. Bueno, miren, no, compañeros, pues muchas gracias. Un aplauso. Sigo explicándola así, porque es importante lo que va a decir Bakhtin sobre la cuestión del lenguaje. Va a decir del lenguaje, aquellos que crean que yo soy un sujeto único, están en una completa fantasía. Tú no eres más que la caja de resonancia de miles, millones de voces a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, en ti, y vamos con ejemplos muy sencillos para entenderlo. Cuando yo hablo y la manera en cómo yo hablo, ustedes pueden reconocer pues, los tonos que hay de los hablantes del Estado de México. Y yo por momentos utilizo palabras que utilizaba mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi tío, mi profesor en primaria, mi profesor en secundaria. Y todo lo que digo, no lo digo porque yo sea un sujeto especial, sino en realidad lo que estoy haciendo, como si fuera una caja de resonancia, estoy tomando voces de otros que entraron en mí y que me expreso a través de ellas. Entonces, no darle peso a la cuestión del otro es no entender cómo existo. De ahí que sea fundamental en la cuestión dialógica entender que el sujeto individual no existe. El sujeto es una maraña, es un entretejido de múltiples cosas, de múltiples... No, hombre. Muy bien, compañeros. Entonces, miren, voy a volver a repetirlas. Ojalá que se pueda hacer más grande. Si no hacer tantito para atrás la mesa. Voy a... También así funciona. Muy bien. Vuelvo a repetir a Bakhtin. Ser quiere decir comunicarse. Ser significa ser para otro y a través del otro para sí mismo. Y el hombre no posee un territorio soberano interno, sino que siempre y por completo se encuentra en la frontera. Al mirar en su interior, mira a los ojos del otro, o bien a través de los ojos del otro. Yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen la autoconciencia se determinan por la relación con la otra conciencia. Ser es ser para otro y a través del otro para mí. Espero que con base en lo que dice Bakhtin y de cómo funciona el ser humano, cómo funcionan los sujetos, que no son sujetos individuales, sino que en la misma esencia del sujeto se encuentra el rasgo comunitario, el reconocimiento de los otros, y que somos cajas de resonancias de miles, de millones de voces que se han dado a lo largo de la humanidad, que cuando yo digo casa, no es la casa de Marsarriaga, sino es la casa, el significado casa a través de la historia de la humanidad que ha quedado filtrado en esa palabra casa. Lo digo porque una de las grandes críticas que se ha dado al modelo educativo, al cambio, de esta nueva escuela mexicana en el plan de estudios, es que en lugar de centrarse en el sujeto, en el estudiante, se centra en la comunidad. Y entonces salieron los pedagogos, salieron los políticos a criticar cómo puede ser posible un modelo educativo centrado en la comunidad si la Constitución lo dice muy claro.
que el sujeto de la educación es un sujeto, no una comunidad. Tiene que ser un sujeto aislado, un sujeto domesticado, un sujeto que agache la cabeza y que acepte los contratos por más que sean precarios. No puede ser una comunidad que se organice y que después exija que haya servicios como una biblioteca en su secundaria, o que haya caminos, o que el presidente no se robe el dinero. No, tiene que ser sujetos aislados que si va a quejarse, se queje uno por uno. Nada de estar en comunidad, ni nada de reconocerse como un entramado social. Bueno, esto lo digo, paso a la siguiente, porque hay varios elementos en este plan de estudios que vale la pena recuperar. Les digo, las grandes virtudes de este plan de estudio vinieron de los maestros. Los grandes errores que alcancen a leer son justamente de estas piezas oxidadas de la institución que no dejaron que fuera todavía más progresista el plan de estudios. Sin duda hoy lo que está sucediendo aquí ya se estudiará en las universidades, pero lo que está sucediendo aquí no lo tiene Latinoamérica, no lo tiene Brasil, no lo tiene Bolivia, no lo tiene Chile, no lo tiene Argentina, no lo tiene Colombia. Es decir, estamos en la punta en realidad de los cambios en el modelo educativo. Es un modelo muy interesante porque esto se está planteando hacerse a nivel nacional y no hay ningún programa con un sentido comunitario como este plan de estudios que está proponiendo la Secretaría y que se intenta implementar. Y que dirán ustedes, porque no por algo viene al Congreso de Bases, dicen, es que nosotros ya llevamos décadas haciéndolo. Tienen toda la razón, y que muchas cosas que leerán en el plan de estudios se parece a lo que ustedes hicieron, tienen la razón. Pero bueno, digamos que el paso que se está dando es de que ahora esto no se está proponiendo tan solo para un colectivo de maestros que ha tomado la decisión de enfrentar la educación y generar una democracia en ella, sino que ahora se plantea para todo el país. 3 puntos recuperé. Primero, integración curricular. Esto viene en el plan de, o vendrá en el plan de estudios si se logra publicar. Dice integración curricular, campos formativos, ejes articuladores. Se establece el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Con ello se atiende la demanda histórica de eliminar la fragmentación de conocimientos para situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden las y los estudiantes y enseñan profesoras y profesores. Es decir, nada de un currículum homogéneo, como si el país fuera uno, como si fuéramos 2 calles y todos tuviéramos las mismas condiciones socioeconómicas, las mismas condiciones culturales. Los contenidos no pueden estar fragmentados, no puede darse tan solo pequeñas píldoras de español o de matemáticas o de ciencias naturales, porque el estudiante mexicano de educación pública solo requiere esas pequeñas píldoras, como para tener una embarradita de los contenidos. No. Nada de segmentación, de fragmentación del conocimiento, sino poder tener la libertad de profundizar en ellos. Si el maestro lo decide y dice, claro que sí, aquí se necesita abordar la problemática no solamente de una cuestión superficial, sino ahondar en ella y ver el origen de los problemas que han ocasionado estas crisis sociales que estamos viviendo. Y entonces poder adentrarse a los contenidos con profundidad. Y 2, no se trata digamos que de que esto funcione como una distracción, sino que el maestro, a través de lo que sucede en su realidad, vea qué contenidos necesita y profundice en ellos. Es decir, que la educación esté contextualizada, que la educación que se da, en este caso, aquí en Morelos, en Cuernavaca, pues que refleje las necesidades sociales de Cuernavaca y que el maestro tenga la oportunidad de profundizar en ella sin tener la preocupación de que va a llegar un director, un subdirector, un supervisor de zona que le diga, a ver, el plan de estudios decía que tocaras el tema A, B, C y D, ¿dónde está? No, maestro, es que lo que pasa es que estamos profundizando. No, eso no se puede. Necesitas tocar A, B, C y D, no más. Entonces, integración curricular. Segundo, autonomía curricular y profesional del magisterio. Libertad de las profesoras y los profesores
para resignificar los contenidos de los programas de estudio a la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los docentes. También esto lo han criticado muchísimo, algunos con una mezquindad. Lo he escuchado en la radio cuando dicen: ¿cómo puede ser que se le dé la libertad al maestro para que decida la profundidad que se van a dar en los contenidos? Eso sí que no. El Estado para eso tiene la rectoría en cuestión educativa y va a marcar los contenidos que se deban ver. Y es muy interesante el fenómeno, porque pensemos en otras áreas. Los médicos terminan de ser médicos y no están en constante certificación, es decir, no llega el padre de familia o el enfermo y le dice: oiga, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo me lo va a aplicar? Y a ver, justifíqueme por qué me va a hacer esto y no esto otro. Se ve una confianza en el médico, hay una confianza en el arquitecto. Si el arquitecto dice que la infraestructura va así, confío en él, pero pareciera que en el docente no. ¿Cómo se va a dejar a la libertad que el maestro decida la profundidad que va a haber en los contenidos? Eso no puede ser posible. Bueno, pues el plan de estudios propone que justo para que se dé esta regionalización de los contenidos que respondan a las crisis sociales, el maestro necesita tener una flexibilidad curricular que se parecerá mucho o que se parece a la libertad de cátedra que hay en las universidades, que es una de las grandes victorias en el sistema educativo superior. Y por último, se establece a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación de la escuela con la sociedad. Con ello se fundamenta una relación educativa de carácter colectivo, solidario y democrático, vinculado con la realidad y significativa para las y los estudiantes. Fenómenos que vemos aquí. Conocen el programa de La Escuela es Nuestra, ¿no? Bueno, pues los últimos datos que daba la compañera Pamela, que es la que está al frente de La Escuela es Nuestra, yo le preguntaba extraoficialmente, ¿no? Ya después lo oficializó ella en una charla, pero le decía: oye, ¿qué fue lo que pidieron más los colectivos de padres de familia, bueno, los consejos que se armaban para gestionar el recurso? Y dice: pues mira, hay dos elementos que se pelean mucho, ¿no? Bardas y baños, es lo que más se construyó. Muy interesante el fenómeno, y en especial el de bardas. A ese me voy a referir. El de baños no tiene tiempo. O sea, eso es una vergüenza, ¿no? Que dentro de los servicios de debilitamiento de la infraestructura, ahorita ponía la recuperación de bibliotecas, y algunos dirían: hombre, con que hubiera agua en la escuela, con que hubiera un baño decente, o sea, para que veamos cómo se fue devaluando la infraestructura escolar y la educación pública. ¿Hacia dónde iba esto? Y esto, digamos que saliéndome del tema, pues hacia una privatización de la misma, a que la población y el mismo Estado le dijera a la población, como en época de Vasconcelos: ¿sabes qué? No me puedo hacer cargo de tantos centros educativos en el país. ¿No habrá por ahí una empresa que me pueda ayudar a gestionarlas? Porque yo ya no puedo ofrecer agua, ni baños, ni esto, porque ya es mucho. Hacia allá iba, por eso fueron debilitándolos, para que en algún momento se diera ese gran zarpazo y entonces tuviéramos una educación concertada, como sucede en otros países, donde la escuela es privada y el Estado a la gente más humilde le paga la colegiatura para que pueda asistir a esa educación privada. Y pues así les va en esos países con esa educación concertada, donde las brechas que hay entre la gente pobre sin educación y la gente con recursos económicos y con educación es gigantesca. Y de ahí nos sorprende que cuando vemos, compañero, bueno, usted no ha sido secretario de Educación Pública, pero cuando preguntamos, ¿pero por qué no va? ¿Y de qué escuela estudió el compañero? Y el anterior, y empiezan a salir ciertos centros de educación donde nos damos cuenta que si quieres triunfar en este mundo, pues necesitas ir a ciertos centros de educación, de investigación. Es decir, que si tú estudiaste en la Universidad Autónoma de Morelos, en el campus, no sé, no me lo sé todos, ¿no?
probablemente no vas a llegar a ser secretario de Educación Pública, probablemente no llegues a tener ni siquiera las prestaciones completas y te llegues a jubilar. Pero en cambio, si eres egresado del ITAM, o si eres egresado del TEC de Monterrey, o si fuiste a hacer un posgrado a Harvard, a Yale, entonces regreses y puedas tener acceso al sistema burocrático y de ahí se conforme toda una casta. Porque cuando vemos, ¿y este hijo de quién es? ¿Y nieto de quién es? ¿Y sobrino de quién es? ¿Y dónde estudió? Y entonces nos damos cuenta que sí existe una alta cultura y una baja cultura, que sí hay una diferencia sustancial entre la educación pública y la educación privada, y que esta democratización de la educación pública laica es un peligro para el sector alto, la cultura alta y la educación privada, porque si llegaran a tener los mismos servicios que ellos tienen, se acabaría el negocio. Ya no iba a ser tan fácil que estas familias acapararan estos lugares hegemónicos. Entonces, se establece en esto la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Les digo, esto dolió muchísimo, pero es uno de los grandes avances, que aquí no se coloca en este modelo educativo al estudiante de manera individual aislada, sino se coloca a la comunidad, en donde los contenidos se abordan sí de manera enciclopédica, pero se abordan para algo fundamental, que es la gran diferencia entre el modelo europeo y el modelo latinoamericano, que mientras en el modelo europeo se abordan desde el hecho estético, son proyectos para entretener, o sea, trabajan también la cuestión de proyectos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en servicios, resolución de problemas, metodologías sociocríticas, pero todos estos procesos, estas metodologías se aplican desde un punto de vista estético. Lo que se busca es que los estudiantes se sientan cómodos con la educación, con el proceso educativo. En cambio, en Latinoamérica lo que se hace es, se busca la emancipación del sujeto, el reconocimiento de la lucha de clases, de que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos los mismos ambientes socioculturales son idénticos, tienen las mismas oportunidades, y que en la medida en que reconozcas que sí hay diferencia en la situación de clase, debes de luchar porque no haya una clase explotadora que explote sobre una clase explotada, ¿no? Entonces, es fundamental. Bueno, voy a avanzar porque ya me tiene mucho. Quiero adentrarme, compañero, si me ayudan. Quiero tocar el hecho de batir para ver los nuevos libros de texto y los viejos. Adelante, compañero. Me voy a quedar en anterior para explicar la cuestión teórica bakhtiniana sobre diálogo y dialogismo. Él divide en tres tipos de discurso. Un discurso directo. El discurso directo siempre es monológico. Es un discurso autoritario. Imaginen un diccionario. En el diccionario, si, bueno, botella, esta está muy fea la batería, pero ponemos libro. Si ustedes van al diccionario, ahí van a tener un montón de palabras y su significado. Y ese es el significado monológico, directo de esas palabras. O sea, ahí en la definición del libro no están tomando en cuenta este libro en particular. Están tomando en cuenta la infinidad de libros que se ha hecho. Encaja en este caso, este libro encaja en aquella definición, sí, de manera general, no de manera particular. Entonces, así funciona el primer tipo de discurso. Es un discurso directo, es un discurso que va hacia una definición, es un discurso autoritario, que no ve las diferencias que hay entre los matices que pueda haber entre los diferentes libros, como palabra, sino es solamente el resultado fijo de lo que sería el significado de esa palabra. Segundo tipo de discurso objetivado. El discurso objetivado es cuando yo, ya como persona, utilizo las palabras del diccionario para expresarme. Ya no habla
Aquí en este caso, digamos un sujeto abstracto, como sucede en el diccionario, que uno no podría reconocerlo. Y aquí ya le estoy utilizando con mis matices, y ya aparece el sujeto texcocaño, el sujeto masculino, el sujeto moreno, el sujeto colonizado, y ya aparece ese uso de esas palabras. Bueno, pues ese ya es cuando el discurso, en este caso, está objetivado, ya aterrizó, ya dejó de ser abstracto. En esta abstracción, cuando digo discurso directo, es muy importante entender que aquel discurso es autoritario, porque aquel discurso lo que intenta es fijar, todos en el país van a entender este significado de la palabra libre. Entonces, esta es la manera en cómo el poder ejerce su poder a través de las palabras. En cambio, cuando ya se aterriza en lo personal, se hace un discurso objetivado. Y después, el tercer tipo de discurso es el discurso ajeno. Es el discurso de los otros, de los que no soy yo. Yo sé que dentro de mi discurso han penetrado las voces de los otros. Entonces, esas voces de los otros es el discurso ajeno. Discurso ajeno al mío, sin duda. Vuelvo al punto, el discurso objetivado se hace con los discursos ajenos en la vida real, pero no siempre en la vida textual. Voy hacia la siguiente para ahora entenderlo con dos cuestiones: los libros de texto y los planes y programas. Ahí nos quedamos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el ejercicio de cómo están estos discursos en los planes de estudio anterior, al menos en el anterior, en el de aprendizajes clave. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos a Voltaire, ¿no? Como una cuestión de un sujeto déspota ilustrado que decía, bueno, la ciencia no está al alcance de todos. O sea, sí debe de haber un sentimiento de ilustración, pero todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, nosotros necesitamos, o sea, debe de ser una casta alta la que tenga el sentimiento ilustrado que fije los rumbos de la población. Bueno, pues muy en ese sentido lo que vemos en estos planes y programas es que había una visión autoritaria de generar un sujeto ideal, un estudiante ideal. Este estudiante ideal es el estudiante de Morelos, ¿no? Es el estudiante de México. ¿Puede encajar el de Morelos? Pues puede que sí, si le echa ganas, si se domestica. Si no se domestica, quedará en las cunetas, quedará marginado, será un rechazado de la educación. Pero si el estudiante y el maestro le echa ganas y entiende cuál es el perfil de egreso y cuál es la expectativa de estudiante o de maestro que se espera, puede ser que sí logre tener la calidad y puede ser que, si le sigue echando ganas, llegue a tener éxito y hasta tenga dinero y hasta logre migrar económicamente y pasar de su clase social a una nueva clase social donde someta a otros. Puede ser. Esa era la promesa, esa era la esperanza, ese era el sueño. Por eso les digo, en este tipo de modelos educativos se centra en el miedo y en la esperanza. Si tú estudias como yo te digo, si tú encajas en el perfil de egreso, puede ser que tengas un empleo, puede ser que alcances la calidad y el éxito para tener el empleo y salir de la pobreza en la que te encuentras. Pero si no lo haces, maestro, si no sigues el plan y programa, te vas a quedar sin clave, ¿eh? Estudiante, si no haces los ejercicios del libro de texto, vas a reprobar. Si no cumples con esta certificación, no continuarás a secundaria o no pasarás a preparatoria. Miedo y esperanza. ¿Qué pasaba con el discurso objetivado de los maestros, que sería el de medio, ¿no? Ahí ya puse ahí a... ya no recuerdo, es un compañero chicano, Moreno, apellido Moreno, es un astronauta de padres mexicanos, José Hernández Moreno. Muchas gracias. ¿Qué pasaba? Puse, por poner una imagen, simplemente ahí un poco como ejemplo de este discurso objetivado que somos todos nosotros. O sea, yo ya agarro lo que es teórico, que es el plan de estudio, y lo aterrizo a mi realidad. Pero esto acababa desdibujado.
O sea, como ven, la imagen ya no está del todo brillante, ya está desvaneciéndose, porque sabe muy bien el maestro que tiene cierta libertad en la medida, o teníamos cierta libertad en la medida en que el supervisor, el director y el subdirector no nos acotaban. Entonces, había que simular que yo cumplo con lo que me están pidiendo el supervisor para no meterme en problemas. Ya dentro de mi clase, yo ya hago ciertas cosas. Aparece mi discurso objetivado, el mío, el de Marx Arriaga, el del maestro Marx Arriaga. Ya no lo que pide la autoridad Secretaría de Educación Pública, que quiere domesticar, sino ya el sujeto que es consciente de los problemas de mis estudiantes. Pero sé que eso está muy subvertido y que tengo que disimularlo porque la institución no me lo permite. Y por último, el discurso ajeno, el discurso de los marginados. Ahí puse a un miembro de una comunidad indígena que casi no se alcanza a ver la imagen porque casi no estaba en estos discursos. Son lo que queda fuera de lo no autorizado por la institución, los saberes regionales. Y entonces así es como se armaba esto. Ahora veamos lo que está proponiendo el nuevo plan de estudios. Por favor, compañero. Bueno, vamos a ponerlo todo para no tardarnos. Lo iba a desarrollar. A ver, le damos a la que sigue. Esta es la buena. Esta es la buena. Pues ahora fíjense que sucede lo contrario. El discurso autoritario de este sujeto déspota ilustrado que dice todo para el pueblo pero sin el pueblo, se ha disminuido, porque la SEP sí está sacando un plan y un programa, pero no lo está, aunque lo saca a nivel nacional, no está coartando al maestro, sino que el que más brilla en esta situación es el maestro, su praxis educativa. Porque muy interesante, el maestro es un servidor público y es un servidor público del Estado. El sexenio anterior, y ustedes lo acordarán porque ustedes sufrieron más que yo estaba en universidad ya, yo ya no estaba en secundarias, y en universidad no llegó con tanta violencia. De hecho, les debemos los profesores universitarios una disculpa a todos los maestros de educación básica, porque muchos de nosotros, y lo digo con conciencia, en los centros de investigación, vimos a la distancia cómo ustedes se defendían de la reforma educativa, mientras que los maestros universitarios un poco veíamos de que, bueno, pero es que igual y sí necesitan que los evalúen con mayor severidad. Pasa así, o sea, vean, ahora está al frente de un centro de investigación en la Universidad de Guadalajara, uno de los principales que estuvo en el INE haciendo este tipo de evaluaciones. Es decir, si es verdad, esto que sucedió en el INE surgió de mentes universitarias, de centros de investigación, que en estas castas educativas decían, pues sí, yo ya soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero un profesor de preescolar hay que llevarlo de la mano, tiene que estarse evaluando, porque él qué va a saber, y por eso gana lo que gana. Entonces, lo que está pasando ahora, sin duda, es que tenemos un plan y un programa, sin duda. Tenemos un plan y un programa que se está colocando, pero ahora se le está dando un peso al maestro que antes no tenía en su praxis educativa. Se le está teniendo confianza, porque lo que ellos decían, que la rectoría de la educación la tiene el Estado, tenían razón. Pero el Estado son los maestros. El funcionario público, el maestro, es Estado, es un funcionario del Estado, es decir, la rectoría de la educación se ejerce a través de los maestros. Sí tiene, o sea, no pasa nada, yo lo discuto mucho con ellos, dicen, es que hay que recuperar la rectoría del Estado en cuestión educativa. Esa era la bandera de batalla del sexenio anterior, y digo, pero esa nunca la hemos perdido. La rectoría del Estado está en manos de los docentes. Ellos son los que las van a ejercer, porque ellos son los que reconocen cuáles son las necesidades que tienen cada uno de sus estudiantes. Entonces, lo que vemos aquí es que en este plan de estudios hay un vínculo a través de la libertad de cátedra y de la praxis educativa. Se va construyendo la currícula. Y lo mismo pasa con los programas, con los libros de texto. Nos vamos a la siguiente. Ya casi voy a
Ahora, quiero hacer la última reflexión, y esta es la más difícil, y aquí me voy a quedar. Nos regresamos, voy a ir por partes. Nos vamos a la parte 1. Esa. Esta es la parte más difícil. Batín va a decir que en estos 3 discursos hay diferentes tipos de palabras, que las palabras no son iguales. Y aquí ya dejemos de lado la cuestión lingüística, porque de nada nos va a servir, es decir, no es que sea un sustantivo, un adjetivo, un verbo, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a la función social que cumple la palabra en la comunicación dialógica o monológica, porque puede ser el caso. En el caso, por ejemplo, del sexenio anterior, en una cuestión completamente monológica. Nuño o Schweiber, o el que me digan de los sexenios anteriores, generaban un discurso monológico hacia el resto, y cuando se sentaban a platicar no escuchaban, solo hablaban de aquí para allá. Igual las organizaciones civiles que nos apoyaron hablaban de aquí para allá, y el otro tenía que tomar nota, escuchar, pero no era un reconocimiento del discurso ajeno de los otros, sino era la imposición del discurso hacia allá. Bueno, eso es discurso monológico. Hay diferentes tipos de palabras. El primer discurso es el discurso, lo que habíamos dicho como discurso, lo prendo acá para no estar volteando, es lo que habíamos dicho como discurso directo, el monológico. ¿Qué pasa en ese discurso monológico? Tenemos palabras monológicas, que estas palabras lo que buscan la última instancia. Vuelvo al diccionario, definir algo. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque a veces en nuestro afán de profundizar en ciertos conceptos tendemos a ser monológicos. No lo hizo Roberto de la Paz en su libro con la cuestión de Emiliano Zapata, pero a veces sucede en el aula. 2 más 2 es 4, y sin duda estamos utilizando un método científico y podemos llegar a esa definición. Pero hay que tener mucho cuidado en las humanidades, porque utilizamos mucho este discurso monológico, que lo usamos para que en los procesos de aprendizaje el estudiante entienda cuál es la definición de algo y la aprenda, la domine. Pero este discurso es un discurso autoritario, parte de una situación de yo tengo la verdad y la verdad es única. No hay mentira, solo hay una sola verdad, y es esta. Les digo, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque eso cierra la cuestión del diálogo, del diálogo dialógico. Ahí solo se desarrollan diálogos monológicos donde el otro sujeto, como si fuera en una situación bancaria, lo único que puede hacer es memorizar los contenidos en su cabeza. Eso pasa con la palabra monológica. Vamos a ver qué otros tipos de palabra tenemos. Le damos a la que sigue. Cada vez se va a poner más difícil, Así que ya son 10 minutos y termino. El segundo tipo de discurso que decíamos es un discurso dialógico con la palabra objetivada. Ajá. Esta palabra objetivada, a ver, discurso objetivado, sí, ya está. Está bien, lo veo así de lado, porque aquí no me quiere dar entonces no sé qué se prende. Entonces, decíamos, el discurso objetivado es el mío, el que yo ya utilizo las palabras ya desde mi situación de vida. Ya Marx Arriaga, profesor del Estado de México, texcocano, hombre, moreno, educado en un contexto machista. Bueno, este es el discurso objetivado. Ahí lo que tenemos son palabras objetivadas que hablan de esa realidad y que se relacionan con palabras ajenas, pero de manera pasiva. O sea, lo que hace una persona, yo para reconocerme como Marx Arriaga texcocano, necesito un Juan Pérez que sea menos de Teotihuacán para poder decir hay diferencias, o más fácil, porque es Estado de México y no hay tantas diferencias, con un chilango, con Ciudad de México, y entonces decimos sí hay diferencias. Mi palabra objetivada es muy diferente a tu palabra objetivada, y tú utilizas, en mi discurso objetivado yo utilizo ciertas palabras que hablan de mi contexto social. Vuelvo al punto, masculino, machista,
occidental, moreno, clase baja. Y entonces me relaciono con otras palabras objetivadas ajenas, como en este caso las de un chilango, para poder ver la objetivación mía y notar la diferencia. Aquella voz del chilango es una voz pasiva, porque no me sirve más que para notar mi identidad, o sea, la utilizo para poder encontrar mi esencia. Pero aquel no está funcionando como una cuestión activa como yo sí lo estoy haciendo. Aquel tan solo me sirve de ejemplo. No está buscando su identidad, no tiene una libertad aquel sujeto, solo sirve como punto de referencia. Entonces, este es el tipo de discurso 2 cuando hay palabra objetivada. En ambos casos, como en el monológico como en el objetivado, vamos hacia lo mismo, que es la última instancia del saber. Es decir, tratamos de fijar una conclusión en el tema. Decir, este es el significado. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Sin duda aquí ya hubo un reconocimiento de lo otro, pero de lo otro pasivo. O sea, ya en este juego ya no hay equidad. Aquí no estamos hablando de equidad. A lo más que podríamos llegar es a igualdad. Reconozco al otro y le doy su carácter, pero no le hago justicia, no lo dejo hablar, tan solo lo utilizo como ejemplo para que noten lo diferente que soy yo. Ahora vamos a otro tipo de discursos. Vamos a buscar discursos dialógicos. Nos vamos al que sigue. Este sería el esquema del discurso dialógico. El tercer nivel es el nivel más complicado, porque aquí se necesita el reconocimiento de la palabra ajena, pero activa, donde aquí ya no hay igualdad, sino aquí lo que se tiene, que también está la igualdad, pero donde se centra es en la equidad, en la justicia. ¿A qué me refiero en la justicia? Aquí en este momento no hay justicia. Llevo ya casi una hora platicando como si fuera mi clase de retórica en la universidad. Y no hay justicia, porque del otro lado hay un montón de personas, cada uno con palabra objetivada, con una situación de vida, y lo único que me han servido en este momento es como punto de referencia, como en el momento anterior, para llegar a una definición de lo que es el discurso dialógico. Pero no hemos entablado un diálogo dialógico, porque usted no se ha tratado con justicia, usted está sometido por mi voz. ¿Qué es? Ya cierro con esto, ya está. Tan solo quería llegar a esto porque así se están armando los libros de texto, con discursos dialógicos, con ejercicios que permitan la relación desde la equidad y la igualdad, donde haya justicia de los sujetos, donde las voces, una voz no someta a la otra, sino que puedan participar. Entonces, algo fundamental es que la palabra ajena es activa. ¿Qué acaba con todo esto? Cuando tenemos una discusión entre la palabra objetivada y la palabra ajena activa, se dan procesos bivocales, es decir, de dos voces. Dirán, acá, ¿y eso cómo se da? Voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Piensen en algún caló, como en algún albur, cuando dicen una palabra, y esta palabra, pensando en una persona que no está pensando en algo sexual, ¿no? Puede llegar a un significado, es decir, la palabra tiene dos caminos: el de una voz de un sujeto completo que no sabe nada de albures y que entiende con eso tal cosa, tal vez está entendiendo una comida, o una relación de caminar, o de subir algo, qué sé yo, está llegando a un significado. Pero por otro lado, hay otro sujeto completo que sí conoce de albures y que sabe que ese discurso lleva hacia otro significado. Bueno, ahí tenemos una relación bivocal, porque desde la equidad, ninguno de los dos es más importante que el otro, porque tanto es importante el ingenuo como el pícaro. El pícaro para llegar a lo satírico, pero si no existe lo ingenuo, aquello se convierte en una grosería burda, o sea, se está diciendo una grosería así. El hecho del albur es el reconocer que se está diciendo con palabras que en teoría no tienen un significado sexual, en teoría se está diciendo algo sexual, pero se necesita el otro y está en un equilibrio, porque si no estuviera el otro, digamos, el discurso sano,
el discurso alburesco pues no tendría sentido, se acabaría simplemente como grosería. El chiste está, o la gracia está, en que pase como algo sano y que entonces desde la equidad los dos discursos llegan a una conclusión, solo que son conclusiones diferentes. Bueno, ese es discurso dialógico, porque no hubo una imposición de un discurso sobre el otro, sino hubo un reconocimiento de ambos. Ahora, este ejemplo había que llevárselo a lo educativo. No me va a dar tiempo. Voy a la última, que es la más compleja de todas. ¿Damos un poquito más? ¿Debe aparecer? Hacia enfrente. Más, hacia enfrente. Otra. Esta. Una más, digamos, porque le faltó ahí aparecer algo. Ajá, ahí está. Este es el discurso polifónico. Es el más complejo de todos. Porque no solamente va hacia la palabra ajena, activa, sino a la palabra objetivada, sino también, o sea, no solamente se da el proceso anterior, sino ahora se llega a la diacentualización. Voy a poner un ejemplo y con esto termino, ahora sí. ¿Les ha pasado alguna vez que, por ejemplo, aquí hay gente de Monterrey? Mi clave, al final logré tener una base, una clave en Ciudad Juárez. Y llevo 10 años trabajando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les mando un gran abrazo a los compañeros. Pero, compañero, no sé si usted es de Monterrey. Sí, allá nació. Ah, bueno, entonces no me va a servir de ejemplo. Voy a decir el mío. Yo soy texcocano. Y es muy curioso que cuando llego allá a Ciudad Juárez, ahorita hablo como texcocano, más o menos como texcocano, a veces me sale, a veces. Pero cuando llego a Chihuahua, después de unas horas, empiezo a hablar con un acento diferente. Y sé que lo que estoy diciendo, por un lado responde, o sea, en mi discurso puedo hacer una gráfica así, que lo que hablo, estoy hablándolo al Marx texcocano. Pero también está saliendo una voz nueva, que es el Marx juarense. Y que estas dos se están entremezclando para llegar a otro punto, porque hay un reconocimiento de lo otro. Y tanto es el reconocimiento que por momentos estoy hablando a la juarense, porque para mí son tan valiosos los de Juárez y los estimo tanto que quisiera hablar como ellos. Entonces, en este compromiso con la comunidad, el sujeto cuando se compromete con la palabra bivocal, con el discurso polifónico, llegan a entablarse relaciones tan profundas que en la equidad uno quisiera ser como el otro, porque me siento feliz estando con ellos. Entonces, son procesos complicados estos dos últimos. Los otros dos son muy fáciles. Saquen la libreta y pónganse a escribir. Ahí les va la definición de Emiliano Zapata, cuándo nació, cuándo está. Discurso monológico autoritario, ese es el más sencillo de todos. Pero llegar a entablar procesos dialógicos o polifónicos, donde se pueda dar el reconocimiento del otro y las relaciones comunitarias en equidad, para que todos se comprometan en el bienestar, donde yo no puedo estar bien si el resto está mal, es una situación compleja, y es a lo que aspira la nueva escuela mexicana. Ojalá y nos deje. ¿Sí o no?